Quiero que lo vean ustedes mismos. $34 vale un Uber de 2 kilómetros de aquí a ahí. Esto está prácticamente listo. Este es el estadio donde se va a celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con palcos de hasta $200,000. Se estima que por aquí pasan unas 300,000 personas por día. Y se puede ver. Imagínense esto en el Mundial. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, estamos grabando una serie en los 3 países que van a ser sede del Mundial 2026. Ya estuvimos por México, ahorita nos encontramos en los Estados Unidos y después nos vamos a Canadá. Hoy vamos a explorar la que se dice va a ser no solo la ciudad más cara de todo el Mundial 2026, sino de toda la historia de los mundiales. Aparte de que este va a ser el mundial más caro del mundo, nos encontramos en una de las ciudades más caras del planeta. Nos encontramos en Nueva York, la ciudad más poblada de los Estados Unidos, el emblema de las películas. Y hoy vamos a ir a ver cómo se está preparando este lugar para el mundial. Vamos a ir a visitar el estadio, vamos a tomar el metro, los taxis aquí. Dios mío, amigos, hay que caminar. Vamos a ver cuánto vale una comida normal. El hotel me duele lo que vale el hotel. Así que hoy vamos a ir a explorar todo eso. Vamos a ir al mítico Times Square y todo lo que se nos ponga al frente, como esta obra de arte que tenemos por aquí. Acompáñenme. Si vamos a explorar una ciudad de este calibre, necesitamos un neoyorquino. Claro que sí. Good morning, afternoon Julian or night. Belgreen nos va a estar guiando el día de hoy. Julián, cuéntenos algún dato así sobre Nueva York que nos pueda dar. Uy, me mató. ¿Usted sabía que Nueva York no se llamaba Nueva York? Se llamaba Nuevo Ámsterdam. Claro. Es de verdad, es de verdad. Porque era una colonia holandesa. Bueno, ya ustedes tienen una idea del calibre de datos que vamos a tener el día de hoy. No. Eso me lo contó ChatGPT. Yo estaba buscando y en teoría Nueva York va a estar en verano cuando esté aquí el mundial, pero estamos ya unos días y ahorita estamos a 13 grados con sensación térmica de 8. Es una cosa pero helada. De hecho, en esta ciudad hay una temporada en la que hay frío extremo y se dañan cosas y pasa de todo. Imagínense que estuviera el sol. Las sombras son increíblemente grandes todo alrededor. Eso es otra cosa, que la ciudad es como muy oscura en algunas partes porque no pega el sol. No pega. Si saliera, no pega el sol. Pero sí, les decía, está exageradamente frío. Para que si van a venir al mundial, tengan cuidado también, no vaya a ser que se les ponga helado. Estoy asustado, la verdad. Vean la presentación en la que trajeron un café negro. Cuando usted le traen el café en un florero, man, usted... Literalmente viene el café en un florero. Cuando le traen el agua, man, así, ya se sabe que eso es un problema. Andamos buscando el precio de un desayuno normal en Nueva York. Para que se vayan haciendo una idea, un capuchino vale $6. 6. El desayuno más barato vale $16. Y faltan los impuestos y la propina. Entonces vamos a ver cuánto vale al final. Sin embargo, este es un desayuno de gente que lleva una vida tranquila. Porque la vida aquí en New York es acelerada. Ahorita nos vamos a ir a meter al ojo del huracán a buscarla. Sandwichito de $18. Lechuga, tomate y queso. ¿Y qué tenemos por aquí? Vean. $18, lechuguita, pollo y aguacate. No, usted sabe la comida que usted le hacen en su país con $18. Arroz, carne. Y como les digo, no les doy el precio final porque faltan, me imagino que impuestos, propina y toda la cuestión. Estos son papas de bolsita. Algo que siempre me llama la atención aquí en Estados Unidos es que normalmente en la máquina, aquí la propina no es obligatoria, pero es como parte de la cultura. Entonces en la máquina la propina arranca como en 18%. No es un 10% como en todo lado. Si usted quiere dar un 10, tiene que personalizar la propina. Pero ya con propina y los impuestos y demás, pagué $56. O sea, $28 por persona el sándwich con café. Ojo con el nivel aquí y con las tácticas de consumismo. La única forma de cruzar esta cuadra es entrar a un centro comercial en el que, ojo, nada más las marcas que uno se puede encontrar. La idea era ir directo a Times Square a conocer el lugar más famoso de Nueva York, de los más famosos del mundo, pero el frío no ha hecho nada más que empeorar. De hecho, ahora está casi lloviendo. Entonces digo yo, vamos a agarrar un Uber. Estamos a 2 kilómetros. Estoy a 15 minutos caminando. Quiero que lo vean ustedes mismos. $34 vale un Uber de 2 kilómetros de aquí a ahí.
aquí. Y hay que tener en cuenta que ahorita no hay alta demanda porque los precios de Uber son dinámicos. Cuando hay mucha gente pidiendo un Uber, sube el precio. Entonces, no me puedo imaginar en el mundial esto aquí. Pero lo que vamos a hacer es irnos directo al metro para no mojarnos. ¿Se imaginan empaparnos ahorita con este frío? No. Dios nos libre. Entonces nos vamos a ir al metro y vamos a ir directo al estadio. Que curiosamente, a pesar de que se vende que el mundial es en Nueva York, en realidad es en New Jersey. Es la manera más eficiente, más rápida y más barata de llegar. Si agarramos, creo que podemos durar el doble del tiempo en carro que en tren. Vamos a buscar cuánto vale un Uber de aquí, de Nueva York, al estadio. MetLife, sí. Uy, tenemos que usar uno de estos. Estos son los taxis que se conducen solos, son autónomos. Uy, pero hay un más adentro. Vean, ay, va un chofer. Sí, ¿qué? Hey. Me siento estafado. Vean la cantidad de cámaras y de aparatos. Incluso ahí dice vehículo autónomo. Pero alguien manejando. ¿Acaso nos mintieron todo este tiempo? ¿Se está robando el salario él o el carro? Si quisiéramos irnos en Uber para allá, nos cuesta $60. Un Uber de aquí al estadio que está a 13 kilómetros más o menos. Amigos, si alguna vez les ha pasado que ustedes necesitan entrar a una página pero que está en otro país, entonces no pueden entrar, les traigo el patrocinador oficial de este video, Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo. Con un VPN como Surfshark, con un solo clic, ustedes se cambian de ubicación en la red. Si necesitan abrir una página que está en Canadá o en los Estados Unidos, con un solo clic, ustedes se cambian de ubicación. O para un uso más simple, a veces pasa que en otros países hay mejores descuentos. Entonces, perfectamente ustedes pueden ir cambiando de ubicación a ver dónde encuentran los mejores precios. Además, cuando ustedes se conectan a una red pública, en una cafetería, en un aeropuerto o en un hotel, pueden haber personas malintencionadas que le puedan sacar sus datos. Con Surfshark se crea una burbuja de seguridad que los protege en la red de todas estas amenazas. Y para un uso más simple, si usan plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, por alguna razón en Latinoamérica nos tienen casi todo bloqueado. Entonces, con un clic se pasan a Canadá, a Estados Unidos y desbloquean la mejor biblioteca de contenido del mundo. Así que aquí abajo en la descripción les voy a dejar un precio súper especial y 4 meses extra de Surfshark para que aprovechen. Me siento en una película. Estamos dentro de una terminal del metro en Nueva York. Hay de todo, es como... Es un mini mall, bueno, no tanto así, sí, pero... es como estar en un centro comercial. Claro. Se puede comprar cosas, hay restaurantes y cadenas de todo tipo. Y algo que nos acaba de decir la policía es que ahorita no está habilitada la ruta directa hasta el estadio porque todavía no es el mundial, pero que en el mundial el tren va a tener una parada directamente ahí. Entonces vamos a tener que hacer una ruta diferente. Hay que agarrar el metro y luego agarrar el bus y toda la cuestión, pero en teoría va a ser mucho más fácil en el mundial. Nueva York tiene una de las redes de transporte público más grandes del mundo. Se mueven millones de personas todos los días. Entonces, es como una colmena aquí abajo. La cantidad de caminos, de rutas, de trenes, de nombres es exagerada. Ahí viene. Hay que preguntar muchísimo o andar con alguien que conozca. Como yo. Aquí viene el de nosotros. Qué curioso que no hay baranda ni nada. Directamente aquí está el tren. Por primera vez vamos a entrar al mítico metro de Nueva York. Algo tuanis del metro aquí es que se puede pagar directamente con la tarjeta. No tiene que ir a buscar alguna tarjeta del metro o estarla recargando, sino directamente con una tarjeta de crédito o débito. Usted la pone y paga. Ya nos acercamos a una estacioncita. Ahora, agarrar bus. Agarrar bus, papá. Ya, vea. Ese es el Times Square, lo que se ve allá al final. Todas estas pantallas. Vea qué momento. Uy. Vea, el legítimo taxi amarillo. Aquí es el legítimo. El verdadero. New York. Solo falta que pase Spider-Man así de un lado a lado. Sí. Al editor. Hey. Por favor, me meten ahí a Spider-Man columpiándose. Aquí pasa de todo, está pasando de todo. Sí, aquí cambió por completo el servidor. Hay música y todo en las esquinas. Entonces, vamos a ir a la terminal de buses y les voy a contar también algo muy interesante de ayer cuando llegué al aeropuerto. No me encontré nada realmente especial, así como de bienvenido a la Copa Mundial 2026. Estaba todo bastante normal, no habían obras ni nada. Sin embargo, leí que invirtieron $19,000 millones para ampliar el aeropuerto y hacerle un montón de cosas. Que cada terminal es como si fuera un pequeño aeropuerto. Además, para salir del
aeropuerto, habían dos opciones. Podía agarrar un Uber que valía $100 el Uber del aeropuerto aquí a la ciudad, o podía salir en metro, que me costó como $13 en total, el tiquete del metro y el tiquete de un tren rápido que venía del aeropuerto para acá. Pero eso sí, no sé cómo van a hacer en el mundial, porque duré como, sin mentirles, como 25 minutos en migración. Me hicieron un montón de preguntas, y eso que yo vengo aquí todos los años un montón de veces. Me hicieron un montón de preguntas, qué venía a hacer, que si era mi primera vez, y así con cada uno, no fue solo conmigo. Cada persona duraba de 10 a 15, 25 minutos. Entonces no me imagino millones de personas llegando aquí. Sería eterna la migración. Algo muy importante es que en New York van a haber 3 aeropuertos. Este del que yo les estoy hablando es del John F. Kennedy. Hay otro que se llama Newark, donde a veces los vuelos son un poco más baratos y que también tiene trenes directos hasta la ciudad. Aunque no lo crean, estamos pasando bajo el mar. Ahorita estamos cruzando un túnel que pasa un canal del mar que entra a la ciudad. De hecho, esta ciudad está construida casi en una isla, es una punta así que sale en el mar. De hecho, se dice que Nueva York se está hundiendo todos los años. Y ahorita estamos pasando un túnel de lado a lado en bus. Ojo la vista que vamos teniendo al skyline. ¡Oh, qué linda! Usted que es el que sabe aquí. ¡Para! Ya no vuelvo a venir con usted a Estados Unidos. Les voy a enseñar un truco. Ahorita, como pueden ver, está lloviendo demasiado. Tuvimos que refugiarnos aquí, pero para esperar calientitos en el lobby de un hotel, ustedes llegan y entran con total seguridad. Ustedes simplemente entran con total seguridad de que ustedes están hospedados aquí. Entonces vamos a pedir un Uber calientitos. No imitar. Un Uber de 1 kilómetro o menos de aquí al estadio vale $11. Amigos, aquí es donde se va a celebrar el final de la Copa Mundial 2026. Este es el estadio de Nueva York. En realidad es el estadio MetLife, pero la FIFA no permite nombres comerciales. Entonces me parece que se va a llamar Estadio New York, New Jersey. Es un estadio relativamente moderno, espectacular. Tiene palcos. Nosotros no hemos hablado de las entradas aquí en Nueva York. Las entradas a la Copa del Mundo, ahorita las que hay ya están como en $11,000, las más baratas. Hay palcos de $100,000 o más en este estadio que ustedes ven aquí. El estadio fue principalmente construido para fútbol americano, que es lo que se juega aquí en los Estados Unidos. Tuvieron que hacerle sus remodelaciones, cambiar las esquinas para adaptarse a los estándares de FIFA y toda la cuestión, pero ya está listo para que se jueguen los partidos. Me parece que son 8 partidos que se van a jugar en esta belleza. Y por lo que estoy viendo, aún no han terminado ciertas cosas. Están haciendo la remodelación aquí que conecta con un centro comercial increíble que está por allá, y todavía están agregando cositas. Estamos a unos días, ya esto está a nada, pero a este no le tuvieron que hacer casi nada. Es un estadio muy moderno. De hecho, que aquí ya se ha celebrado el Super Bowl, que es también uno de los eventos más grandes del mundo. Quiero aprovechar este lugar épico, este lugar que va a ser histórico, para anunciarles que vamos a ser oficialmente corresponsales independientes. O sea, no sería oficial en realidad, pero ustedes ignórenlo. Vamos a ser corresponsales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. De las afueras del MetLife Stadium de New York, New Jersey, donde podemos ver la gran final, Francia versus España, lo que se está celebrando Amigos, efectivamente, vamos a estar en diferentes ciudades de la Copa del Mundo. Cuéntenos por allá abajo ¿qué les gustaría ver de la Copa Mundial? Si les gustaría ver los estadios, si les gustaría ver los fan zones, la comida, Miami. Las estafas, Miami, exactamente. Yo creo que empezamos en Miami, luego tal vez Nueva York de nuevo. Lo que nos digan, déjennos ustedes ahí abajo en los comentarios qué les gustaría ver de la Copa del Mundo 2026. Estamos viendo Costa Rica adelanta contra Haití. Ah, no, ese encuentro no se va a dar. Pero estén pendientes, amigos, suscríbanse, que vamos a venir a documentar esto. Ahora que está aquí, le quiero dar vean el momento. Mundial. No, este es un momento histórico. 2026. Costa Rica no fue al mundial, pero ¿será que de casualidad hay una posibilidad de que No. Araya Block. Araya Block, el constructor. Esta es la postal más épica de Panini. Pero déjeme ponerlo aquí a la par, por favor, póngase ahí en el estadio atrás. Vean esto, por favor. Es más, voy a ponerme como si fuera un jugador. Por favor, pónganme aquí mi postal de Panini y mis estadísticas. Pero eso no es todo. A ver, enseñe la suya, por favor. Julián Balón.
Vean esta joya. El Tucán Baljota. Nunca existiría un mejor momento que este. Afuera del estadio 2026, la postal original Panini, por favor. Histórico. Histórico. No, vamos a hacer banda. Sería bonito pegarla así afuera del estadio. Sí. Lo que no sería bonito es la multa. Eso sí. No, eso no lo peguen. No. Al otro lado del estadio, cruzando la calle, que de hecho me parece que están haciendo un puente que lo va a conectar, está el segundo centro comercial más grande de los Estados Unidos. Es una locura. Aquí dentro hay un parque en interior. De Nickelodeon. El parque de Nickelodeon, leímos que hay todo un lugar de Legoland. Parque acuático también. Hay un parque acuático temático, también un acuario, cosas de Estados Unidos. Una locura. Que es como volver a ser niño. Estoy sobreestimulado en este momento. Si TikTok fuera un lugar en el mundo sería así. Está pasando de todo a la misma vez. Estoy sobreestimulado, digamos. Este es el parque de Nickelodeon. Es un parque de diversiones en interior. Ahorita está cayendo un aguacero allá afuera y aquí a nadie le importa. Pero vea, hay una montaña rusa allá a la misma vez. No. O sea, Siento que debería de venir después y subirlo en todo. Esto es simplemente Estados Unidos siendo Estados Unidos. Bueno, ahora sí, independientemente de que haya un aguacero afuera o lo que esté sucediendo, vamos a ir a agarrar bus porque nos vamos para Times Square. A few minutes later. Hace unos segundos les dije que no importa si llovía o lo que fuera, pero ya no estoy tan seguro. hace mucho frío. El frío está demasiado intenso, el bus Y no está quiere allá, venir. pero no quiere venir. Yo creo que este ha sido el peor día para venir a Nueva York de todo el año. Ay, no puedo creerlo. Me dijeron que ayer estaba haciendo un sol increíble. Lo que les voy a enseñar me duele. Les voy a enseñar una habitación a unas cuadras del Times Square aquí en Nueva York. Quiero que mientras la ven, adivinen cuánto puede costar una noche aquí. Y no estamos en el Mundial, estamos a unos días, pero así es como se ve una habitación. Uy. ¿Eso qué tiene? ¿Un resorte o qué? Así es como se ve una habitación cerca del Times Square. De hecho, no cabemos. No, está complicado, la verdad. Vean las maletas, tenemos que tenerlas regadas por aquí. El agua en el hotel, $6. Esta botellita de agua, por Dios. No me quiero imaginar el room service aquí a la habitación. Está la cama, el sillón. Y la hermosa vista. Las vistas aquí son muy oscuras porque los edificios son tan altos que tapan el sol. Y este es el baño, que también apenas es que cabe uno aquí para bañarse. No sé si ya me tiraron un cálculo de cuánto vale esta habitación, pero esta habitación de hotel cerca del Times Square vale $260 la noche. Y no estamos en el Mundial todavía. Que por cierto, tocó cama matrimonial porque no hay individuales. Los cuartos son tan pequeños que no está la opción de 2 camas separadas. Ok. Madre, nos están asustando. Pero están asustando aquí en Por este... solo $260, los fantasmas vienen incluidos. ¿A qué estamos llegando ya como humanidad? Hasta los taxis tienen pantallas publicitarias aquí en Nueva York. Pónganle ahí, suscríbase en el Voy a taxi. pagar para que ande mi canal en un taxi. No puede ser, la obsesión aquí con las pantallas es demasiada. De hecho, aquí están anunciando algo y dice que es la primera vez que la final de la Copa del Mundo va a tener un show del medio tiempo como el Super Bowl, Estados Unidos. en el que va a estar Madonna, Shakira Y BTS. BTS. Qué combinación. Ahora sí, vamos directo al Times Square. Vamos a ver Punto exacto, man. lo que probablemente hemos visto en todas las películas sobre New York. De hecho, que estábamos analizando que Spider-Man no podría ser de otro lugar que no sea New York. Imagínate a Spider-Man peleando en un desierto. Sí, Spider-Man en cualquier pueblito que no tenga edificios no se puede colgar, no se puede mover. En cambio, imagínense aquí, toda esta zona y a donde vamos a llegar al Times Square, qué cantidad de gente y qué caos con la lluvia. Toda esta zona se caracteriza por las pantallas LED y por los anuncios en las pantallas LED. Aquí es totalmente normal ir caminando y encontrarse a Dewey, como le decimos los amigos. Un museo de cera, figuras muy grandes así de cera. Uy, vean. Perdió Spider-Man. Esto también me lo estoy topando bastante. La gente, No tomamos fotos. Cuidado aquí, pues, grave, ahí. sí, alguien me está pidiendo la cámara.
Vio. No, está pasando de... Conforme más nos acercamos Más ahí, raro, te lo dije. hay más caos, hay más gente en condición de calle. Estuve leyendo que a los neoyorquinos, a los que viven aquí desde hace muchos años, no les gusta Times Square. Me imagino que debe ser algo parecido a los franceses de París, a los parisinos. Que no todos, pero que muchos ya como que no quieren los turistas. Es tan masivo que les molesta. Se estima que por aquí pasan unas 300,000 personas por día. Y se puede ver. O sea, Imagínense esto en el mundial. Aquí va a ser el punto, me imagino, El la punto celebración y todo eso. Y ni siquiera la lluvia detiene a la gente que viene aquí. hay Y es gente que ha ahorrado por meses, años, tal vez porque el sueño es venir a Nueva York y que el día que usted viene llueva, nadie lo va a parar. Y llovió de repente porque en teoría toda esta semana iba a ser de verano. Y vean cómo está esto. Vean el río que hay aquí ahorita. Hay que literal saltar. Algo que caracteriza bastante New York son estos puestitos de comida, que es lo que creo yo podría salvar los precios de lo que vale comer por aquí. Son hot dogs de $10, hamburguesas de $15 y cositas así de comida rápida. Vean esta locura. Estar en una de estas pantallas puede llegar a costar millones de dólares. Este es el centro de Times Square, ese lugar, el típico lugar. ¡Qué locura! Aquí en New York es muy popular que hayan fotógrafos así en las esquinas, entonces uno les paga para hacerse fotos profesionales de recuerdo de su viaje. Entonces este es el detrás de cámaras de las fotos que ustedes van a ver en Instagram. Vayan a ver la foto que nos tomamos en El Instagram. hombre dirige y todo. Ey, Director. Ahora sí. Dejen un Voy a seguir corazoncito. grabando, que esta foto quede grabando mientras vamos grabándonos. Ok. Dele, grabe, no, usted. Bueno. Ok, 1, Así va a quedar la foto, vean. 1, 2, 3. Queda buena foto, yo creo. Importante la parte de negociar, porque Sí. uno llegó y dijo, cada foto $20. No, Neverland. Nunca. Hay que regatear las fotos, sí. Vamos a ver si yo digo que tiene talento, se ve. Vayan a la foto y coméntenme un corazoncito azul para saber que vieron cómo se hizo. Algo que no me esperaba es que aquí en el puro centro se está celebrando una misa. Me dicen que ahí están ahorita las reliquias Y el Padre Pío. del Padre Pío. Entonces hay una misa católica en el puro centro de Times Square ahorita. Eso que suena son alabanzas. Cuando decimos que pasa de todo, es de todo. De todo pasa aquí. Hay demasiadas zonas que tienen armazones, que están en construcción, que hay conos, que hay cosas de no pase porque están trabajando. Y además sale humo de la calle. Como en las películas, está el humo saliendo de la calle. Incluso ponen conos para que el humo salga más arriba. Y eso es porque New York en realidad es una ciudad bastante antigua. Tiene más de 100 años y bajo tierra hay todo un sistema de túneles, de metro, de vapor. Entonces, según lo que entiendo, ese humo que vemos saliendo de tubos y de ciertas alcantarillas es un sistema de vapor que le da calefacción a muchos edificios, a muchos hoteles, y siempre hay armazones y cosas así como estas, porque esta ciudad nunca para de hacer cosas nuevas, de remodelar, o se daña algo y lo están reparando. Siempre están en esa dinámica. Ojo lo que les estoy diciendo. Vean el vapor como sale de las alcantarillas. Vean aquí el humo saliendo. Ojo con este fenómeno. Vean los lugares populares en New York, las filas que tienen. Toda esta gente está haciendo fila para comprar pizza en esta pizzería. Quiero que vean la fila. Se viene hasta aquí, hasta el final de la cuadra. Esto es algo que trae esperanza sobre la comida en una de las ciudades más caras del mundo. Hay esquinitas que venden pizza a $1.50 el slice. En New York hay muchísimas pizzerías. De hecho, que aquí existe la pizza al estilo New York, que en muchos países uno encuentra también pizzas al estilo neoyorquino, pero de aquí salieron porque llegaron muchísimos italianos hace muchísimos años que trajeron la pizza y la empezaron a adaptar a los ingredientes de aquí, la cuestión. Entonces vamos a ver cuánto vale una cena de una pizza aquí en New York, pero también díganme si les gustaría que vayamos a analizar esta comida ultra barata de pizzas de $1.50. Esta porción que ustedes ven aquí vale $20 y vamos a ver qué tal la pizza italiana de New York. Aprobado por Chayanne. La masa está tostadita, no es tan delgada, el tomate se siente fresco, el queso burrata espectacular. Muy buena. Bueno, amigos míos, así que finalmente, gracias a Dios, en el hotel calientito, se acaba el video de hoy. Ahorita en la noche estábamos en sensación térmica como de 7 y mojado como un
pollo, nada más imagínense. Cuéntenme qué les parece en New York, qué les parece todo lo que está pasando por aquí a unos días de empezar con la Copa del Mundo 2026. Cuéntenme qué les parecieron los precios. Yo creo que con el hospedaje no hay salvación. Yo creo que no hay nada que hacer con el hospedaje, al menos con la comida. Comiendo comida rápida de la calle o unas pizzas de New York, se la podría uno jugar. Y con el metro. Suscríbanse, estén muy pendientes porque se viene serie por el Mundial y además seguimos en esta ruta para Canadá. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Gracias al señor Julián por guiarnos, Julian Bell Green, Buena mojada el día de hoy. por guiarnos el día de hoy a pesar de todos los inconvenientes. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy se mojó como un pollo en un congelador en New York.